Siempre se puede hacer que la gente obedezca las órdenes de sus líderes. Eso es fácil. Todo lo que hay que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por exponer a su país al peligro. Funciona igual en cualquier país. Mariscal del Reich nazi Hermann Göring, en el proceso de Nuremberg. Tienen armas de destrucción masiva. De eso va esta guerra. Saddam Hussein posee armas químicas y biológicas. Es un hecho que ahí hay armas. El presidente ya ha dicho que tienen armas químicas y biológicas. Saddam Hussein todavía tiene armas químicas y biológicas y se está aproximando cada vez más a poder desarrollar armas nucleares. Irak tiene una creciente flota de vehículos aéreos tripulados y no tripulados. Ha conseguido tubos de aluminio reforzados que son adecuados para la producción de armas nucleares, miles de toneladas de agentes químicos, 500 toneladas de gas sarin, gas mostaza y agente nervioso VX. Él continúa poseyendo y escondiendo algunas de las armas más letales que se hayan inventado nunca. El gobierno británico ha averiguado que Saddam Hussein ha conseguido recientemente cantidades significativas de uranio de África. No hay duda de que Saddam Hussein tiene ahora armas de destrucción masiva. Tienen armas de destrucción masiva. Eso es de lo que va esta guerra. No hay duda de que las está acumulando para utilizarlas contra nuestros amigos, contra nuestros aliados y contra nosotros. Saddam Hussein es un dictador homicida y es un adicto a las armas de destrucción masiva. ¿Tienen armas de destrucción masiva? ¿Es de lo que iba esta guerra? Secuestro catastrófico. 11 de septiembre. Miedo y la venta del Imperio Americano. Que vengan. Parte 4. La política exterior fue secuestrada por alguna gente que han sido llamados halcones gallinas, que aunque sea cruel, creo que es correcto. Son amantes de la guerra, que no tienen experiencia ni de la vida en los barracones ni de la guerra, y que son entusiastas abstractos del imperio. ¿Cuántos de estos hombres, de entre los intelectuales neoconservadores, evitaron el servicio militar cuando tuvieron la oportunidad o cuando estaban en edad de ser llamados a filas? Pero sin embargo, ellos están dispuestos a mandar a los blancos y a los hombres de color de las clases pobres y trabajadoras para que vayan a matar y los maten por sus ambiciones imperiales, mientras ellos están sentados en sus despachos de Washington o de Nueva York. Yo soy ante todo un americano, amo mi país más que a nada y estoy preparado para morir por mi país, no como George W. Bush, nuestro presidente, que es un halcón gallina, un tipo que no tuvo el coraje de completar su servicio en la Guardia Nacional y que como era demasiado peligroso para él volar en los F-102 en Texas, se escapó a Alabama. Millones de estadounidenses iban en esos días a Vietnam. Este gobierno está lleno de estos héroes de pacotilla, gente que no tuvo el valor para defender a su país en una época donde había una guerra impopular. Y sin embargo, hoy nos involucran en otra guerra impopular y le piden a otra gente que vayan ahí y que hagan cosas por ellos. Les llamamos halcones gallinas porque ninguno de ellos sirvió en el ejército. Nunca llevaron uniforme y nunca tuvieron nada que ver con ello. Ninguno de sus hijos ha servido en las Fuerzas Armadas, así que esto es un doble ejemplo de halcón gallina, porque la hija de George Bush no lleva uniforme. Él dijo que su hija era de la misma edad que Jessica Lynch. Sí, pero hay una gran diferencia. Jessica Lynch llevaba uniforme y hacía lo que vosotros le decíais que hiciera. Usted dice que es el líder del mundo libre porque usted tiene experiencia militar y nosotros descubrimos que era un ausente sin permiso oficial. Usted nunca se presentó realmente. Hay agujeros incluso en las historias que contó a los medios. Historias como que yo estuve allí, recuerdo que yo estuve allí. No hay nadie que pueda levantarse y decir que sirvió con George W. Bush. Estos registros deberían haber sido notificados por sus comandantes en jefe. Sus oficiales no recuerdan haberle visto. Solo una simple pregunta. ¿Qué tal si me da una respuesta sencilla? Él evitó ser reclutado por el ejército y no solamente eso, sino que estuvo ausente sin permiso oficial. Realmente fue un desertor, porque su ausencia duró más de 30 días. El tipo fue realmente un desertor en tiempo de guerra. Si hubiera sido Clinton, le hubieran crucificado en el césped de la Casa Blanca. Yo estuve en Irak cuando George Bush hizo el comentario que vengan, mientras hablaba de los ataques iraquíes contra los soldados estadounidenses. Hay algunos que piensan que las condiciones son favorables para que nos puedan atacar allí. Mi respuesta es que vengan.
Deberían haber visto la reacción entre las tropas cuando oyeron aquello. El tipo ese estaba diciendo que les atacaran. Empezaron a decir que nos ataquen. Nosotros somos los que estamos patrullando aquí en las calles y somos los objetivos. ¿Cómo podía decir algo así? Eso solo puede venir de alguien que nunca ha combatido. Él puede vestirse de militar todo lo que quiera, con sus fantásticos equipos de vuelo y presentarse como un pavo delante de las tropas, pero ese tipo nunca combatió en una guerra. Él no está cualificado para hablar como un macho, pero es suficientemente astuto como para saber que los trabajadores de ahí fuera están muy furiosos. Si se presenta a él mismo como un macho, como hizo en aquel vuelo ridículo en el asiento trasero de aquel avión que aterrizó en un portaaviones en equipo completo de combate, si se presenta a ellos así, lo comprarán. Lo comprarán porque lo necesitan. Las encuestas recientes muestran que el señor Bush va por delante de su rival democrático John Kerry con una diferencia de casi un 20% en el voto en blanco. En su visita a la zona cero, unos pocos días después de la catástrofe, cogió el megáfono y estuvo al lado de algunos de los trabajadores de los equipos de rescate. Básicamente hizo lo único en lo que él siempre ha sido indiscutiblemente bueno, que es hacer de animador. Él era animador del equipo de béisbol en la Academia Phillips de Andover y era muy bueno en ello. Pero estamos en la cultura de la televisión, donde a la prensa solo le importa y solo responde a las actuaciones en la televisión. Y en esos momentos, cuando todo el mundo quería un gran papá, Bush lo hizo lo suficientemente bien para que la prensa se maravillara de su aplomo y de su estatura, y se convirtió en una especie de profecía autocumplida. Si yo tuviera una forma de acceder a cada hogar en este país, como por ejemplo 5 minutos en su pantalla de televisión todas las noches, les diría cómo descodificar el tipo de propaganda que van a oír del presidente Bush acerca de la seguridad. Creo que en primer lugar yo les diría, no miréis simplemente a las imágenes, no miréis a Bush aterrizando sobre el portaaviones o a Bush rodeándose de nuestras tropas. ¡Uja! Simplificadlo. Él quiere parecer duro, quiere parecer fuerte, incluso en el Día de la Tierra, en las imágenes que se emitieron de él, estaba con un hacha en la mano, limpiando los senderos con ella. Su gobierno está tan rebosante de testosterona que incluso en el Día de la Tierra el tipo tiene que tener un arma en su mano. No se pierde ninguna oportunidad de presentar imágenes de Bush en el rancho y al aire libre. Nunca está sentado en una mesa con gafas de leer y teniendo conversaciones intelectuales. Siempre está en el exterior, caminando, limpiando maleza o sentado en la parte trasera de una furgoneta. Esas imágenes son abundantes y no son un accidente. Así es como entendieron la popularidad de Bush. Él es un tipo curtido, él es un cowboy. Los republicanos han sido genios en crear un sentido de que esto es para los hombres de verdad. Si no tiene el valor, yo les llamaré afeminados. Deberían volver a la mesa y arreglar el presupuesto. Es el momento de que los hombres de verdad den un paso adelante, nada de gente ñoña, porque George W. Bush representa al hombre americano renacido. En 1992, James Carville colgó un cartel en el cuartel general de la campaña de Clinton que decía «Es la economía, estúpido», que se convirtió en un eslogan famoso de la campaña de 1992. En 2004, los demócratas hubieran podido colgar un cartel que dijera «Es la masculinidad de estúpido». La propaganda de Bush ha sido maestra a la hora de crear una cierta imagen para él, hasta cierto punto, basada en sus debilidades. No es un tipo que nació en Connecticut y que fue admitido por antecedentes familiares en la Academia Phillips de Andover y en Yale. No es un tipo que tenga a la reina de Inglaterra como prima, ni viene de una familia fabulosamente rica. Nada de eso es el caso. Él es Will Rogers, es un tipo normal y cuando se equivoca con el lenguaje, eso demuestra que es como usted y como yo. No entiendo la emocionalidad de la pena de muerte. La historia en el periódico US Daily sobre mensajes subliminales para reducir las emisiones de las centrales energéticas. Es la primera vez que podemos estar completamente seguros de que tienen armas nucleares. Algunos me acusan de no ser capaz de hablar el idioma. Es absolutamente brillante. Es hacer de Bush una especie de figura jacksoniana, una especie de líder natural que ha surgido de la naturaleza salvaje.
El presidente Bush y sus colegas hablan de una cierta América para defender sus políticas. Se creen que Estados Unidos está todavía en el siglo XIX con los tipos duros que pueden enfrentarse entre ellos en un combate abierto, hombre contra hombre, solo ante el peligro, en la calle principal con Gary Cooper, interpretado por el presidente Bush. Quiero justicia, y hay unos carteles del viejo oeste, si se acuerdan, que dicen, se busca vivo o muerto. Él no es Gary Cooper, es un cobarde que engañó al pueblo estadounidense explotando el miedo e ignorancia generado en el ambiente del 11 de septiembre para retratar a Irak como una amenaza para nuestra seguridad nacional. Armas de destrucción masiva que destruirían la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, necesitan hacer justicia para impedir que haya hongos de explosiones atómicas por todas las ciudades de Estados Unidos. Él nos mintió, él nos engañó. Es fascinante hablar de la persona y del individuo que es George W. Bush. Sin embargo, en definitiva, el problema es que tenemos todo un sistema que está preparado para la guerra y para dar la obtención de beneficios. Creo que nuestro desafío es ir más allá de las personalidades. Cuando piensas en las pasadas elecciones y te acuerdas de Michael Dukakis montando en un tanque y pareciéndose a Snoopy, y cuando te acuerdas del asunto de Willie Horton con él, no piensas en cosas de sustancia porque las elecciones ya no giran en torno a temas importantes, pero estas próximas elecciones realmente tienen que ser decididas sobre temas importantes porque nuestro país se enfrenta a serias amenazas. Sin embargo, estos tipos no van detrás de las verdaderas amenazas. Ellos siguen un programa preexistente bajo la guía de la lucha contra el terrorismo, que va a dejar a nuestro país en bancarrota, que va a arriesgar la vida de nuestras tropas y que va a hacer que la amenaza terrorista contra nosotros crezca a lo largo del tiempo en vez de disminuir. Yo rechazaría categóricamente la idea de que oponerse al programa de Bush o al militarismo de la derecha o de los neoconservadores signifique que nosotros estemos diciendo, venid a por nosotros, estamos indefensos. Eso es ridículo. Nadie diría eso. Si él estuviera al mando, él haría una guerra más sensible contra el terrorismo. Estados Unidos ha estado en más guerras de las que habría deseado, pero ninguna de ellas se ganó siendo sensible. Yo no soy pacifista. Creo que algunas veces se necesita la acción de la política y del ejército, por supuesto que sí. Si alguien entra a la fuerza en tu casa, llamas a la policía para que vengan a llevarse al criminal y lo metan en la cárcel. Cuando los terroristas atacaron Estados Unidos, yo apoyé completamente trabajar con la comunidad internacional para compartir información con el fin de capturarlos y traerlos ante la justicia y meterlos en la cárcel de por vida. Pero uno no invade otro país simplemente porque no te gusta el tipo que lo gobierna. Eso es violar las leyes internacionales. Y el gobierno de Bush se burla de las leyes internacionales. Pero si actúas con impunidad a ese alto nivel, eso se filtra a todos los niveles sucesivos de la sociedad. Si la gente cree que los que están en el poder pueden hacer lo que quieran y no tienen que pagar por ello, eso afecta a todo el tejido de la sociedad. La política de la ciudadanía. Inmediatamente después del 11 de septiembre, la gente de Estados Unidos se unió en una demostración sin precedentes de unidad nacional, y el mundo se unió a su causa. Por todo el mundo la gente se unió en una espontánea y sorprendente manifestación de apoyo, unidos con el pueblo de Estados Unidos. Sin embargo, solo 2 años después, en esos mismos sitios y en esas mismas calles, decenas de millones de personas se volvieron a unir, pero esta vez para manifestarse airadamente contra la decisión del gobierno de Bush de invadir Irak. ¿Cómo interpretó la gente en Estados Unidos el significado y la importancia de este cambio dramático y repentino? Es una pregunta que todavía tiene que ser respondida. Una de las cosas que ocurren en el ejercicio del poder es que corta por los dos lados. Estados Unidos ejerce poder en el mundo para crear estabilidad, pero la gente que siente el efecto de ese poder considera que está siendo oprimida, así que resiste. Como consecuencia, en el proceso de intentar pacificar el mundo y que éste se acople a lo que quiere Estados Unidos, realmente se crea la resistencia que Estados Unidos está intentando sofocar. Esta no es la manera que nos hará avanzar y salir de la situación en la que nos encontramos ahora. Solo empeorará las cosas. Aquellos que quieren darle una oportunidad a Bush y sugieren que él y su gobierno están haciendo básicamente lo que es bueno para Estados Unidos, no se dan cuenta de las tremendas consecuencias ideológicas.
El defecto central de la guerra preventiva como un instrumento contra el terrorismo no es que sea ilegal, a pesar de que eso es muy horrible, sino que no funciona, no ha funcionado y no puede funcionar. Yo diría que la guerra contra Irak no solamente no es una parte de la guerra contra el terrorismo, es decir, una guerra contra Al-Qaeda u otras redes terroristas, sino que virtualmente renuncia a la guerra contra el terror. La sustituye y la suprime, en el sentido de que es imposible pensar en reducir la amenaza de Osama Bin Laden y de Al-Qaeda mientras que estemos ocupando Irak y matando musulmanes en Irak. Un luchador por la libertad iraquí, un nacionalista iraquí, un hombre que sea como un vietnamita, identificará a los invasores extranjeros de su país, que están dominando su vida, que le están humillando delante de su familia, que irrumpen a la fuerza en sus casas, blandiendo armas delante de sus hijos. Y eso tendrá consecuencias. Ese hombre querrá matar estadounidenses hasta el fin de sus días, y continuará intentando hacerlo. Estos tipos que pretenden estar protegiendo nuestra seguridad básicamente no están aceptando los consejos de los profesionales. La comunidad profesional de la información, el servicio exterior profesional, los militares profesionales, todos ellos han sido empujados a un lado por estos neoconservadores, la mayoría de los cuales son halcones gallinas que cuando tuvieron la oportunidad de servir a su país, lo evitaron. Consiguieron prórrogas de estudiantes, hicieron que sus padres movieran los hilos y ahora están mandando chicos a Irak. Básicamente, allí se ha abierto la temporada de caza contra las tropas estadounidenses. Cualquier loco que haya en el mundo y que quiera matar estadounidenses ya sabe dónde tiene que ir. Yo miro a esto desde el punto de vista de una madre. Tengo 2 hijos y quiero que mis hijos vivan en un mundo seguro. No quiero que ocurra ningún otro 11 de septiembre y cuando miro lo que ha hecho este gobierno después del 11 de septiembre pienso, no podrías haber hecho mucho más para darnos menos seguridad. ¿Por qué la gente en Estados Unidos piensa que si tenemos armas más grandes y en mayor cantidad, esto va a hacernos más seguros ante el terrorismo? Tenemos las fuerzas armadas más avanzadas del mundo, tenemos las armas más sofisticadas del mundo y tenemos más armas nucleares que nadie en el mundo. ¿Detuvo eso el 11 de septiembre? No lo detuvo. Creo que es importante que empecemos a redefinir la seguridad nacional. Si la gente no tiene trabajos, si la gente no le puede proporcionar una educación a sus hijos, si la gente pasa hambre, si la gente no tiene seguros de salud, se sienten inseguros. Tenemos que ser capaces de ocuparnos de ese nivel de inseguridad en este país. Y el gobierno federal nos está ocupando de esas necesidades porque está dedicado todo el dinero a una guerra unilateral y proporcionando ventajas fiscales a la gente muy rica. Tenemos en este país una serie de creencias religiosas en el sentido de que tenemos que ayudar a los ricos y que los ricos tienen terribles problemas, que si no nos ocupamos de los ricos ocurrirán todo tipo de cosas terribles. Mi opinión es que los ricos siempre se ocupan muy bien de sí mismos, por eso son ricos, tienen una habilidad maravillosa para hacer dinero, no necesitan la ayuda de nuestro gobierno, necesitan ser obstaculizados por el gobierno para sacar lo mejor de ellos y al mismo tiempo nivelar un poco la llanura. Creo que a lo que se reduce todo esto es a si los votantes estadounidenses van a seguir apoyando esto y si van a seguir considerando nuestra democracia como un deporte de espectadores, algo así como mirar la Super Bowl, o van esta vez a exigirse algo más a ellos mismos. Hay que analizar estas declaraciones, hay que analizar lo que ha hecho realmente el gobierno de Bush. La política gira en torno a las discusiones sobre la distribución de los recursos. Eso es de lo que trata la política a un cierto nivel. Tú tienes un argumento, tú tienes un perro en esa pelea. No creas que no te concierne a ti. Te concierne a ti porque afecta al agua que bebes, al tipo de aire que respiras y al tipo de terroristas que tendrás a tu alrededor. Las buenas sociedades han cultivado la audacia y la esperanza entre sus ciudadanos. La buena política siempre ha tenido que ver con el verdadero coraje y la verdadera audacia. Tomemos a Gandhi, cuya arma definitiva era su ausencia de miedo ante uno de los peores imperios de nuestro tiempo. La simple noción de no cooperar con ese imperio estaba basada en la falta de miedo. Martin Luther King estaba en la tradición de Gandhi. Él caminaba sin miedo. Cada líder digno de su nombre promociona la audacia.
Creo que tenemos que entender que la definición de patriotismo no puede ser secuestrada por una gente que tiene un plan ideológico específico. Un patriota es alguien que ama a su país y la forma de expresar ese amor puede ser agitar una bandera y apoyar a su presidente a ciegas, aunque yo diría que son patriotas limitados porque no entienden realmente el concepto de democracia representativa. Y luego están aquellos que han considerado todo el rango de temas, han comparado y contrastado las posiciones tomadas por el gobierno con la Constitución de los Estados Unidos de América y con los valores que defendemos como pueblo, y encuentran que las políticas del gobierno dejan mucho que desear y tienen el coraje de protestar contra esas políticas. Así que hay otros patriotas informados que están de acuerdo a la hora de tener una opinión diferente. Para esos jóvenes hombres y mujeres que mandamos a Irak para luchar y morir por una causa, lo patriótico es asegurarse de que la causa por la que les pedimos que sacrifiquen sus vidas merece la pena. Patriotismo es cuando uno ama a su nación y a su comunidad. Y hay veces que nuestra nación hace cosas que son positivas y otras veces nuestra nación hace cosas que son negativas. Mi responsabilidad entonces, por amor a esta nación, es hablar en voz alta para apoyar las cosas que hace bien y hablar en voz alta contra las cosas que esté haciendo que sean dañinas. El proyecto para el nuevo siglo estadounidense implica no solamente rehacer el mundo, sino rehacer Estados Unidos. Todos los avances que se han hecho en los últimos 40 o 50 años, como las nociones fundamentales de los derechos civiles o de la democracia y de la identidad, no debemos permitir que estos hombres nos lo quiten, porque no se ajusten a las ideas de los que están al mando. Creo que la gente que tenía menos miedo en Estados Unidos el 12 de septiembre fueron los que estaban trabajando en la zona cero. Estaban expuestos a los mayores peligros, pero estaban activos, estaban involucrados. Eran los bomberos, los médicos, los policías que estaban trabajando allí para encontrar víctimas, para encontrar restos y limpiar el sitio. Tenían una tarea civil. Ellos estaban involucrados y no tenían miedo a nada. Los ciudadanos estadounidenses, después del 11 de septiembre, le dijeron al presidente, ¿qué podemos hacer para ayudar e involucrarnos y asumir algo de responsabilidad? El presidente Bush desafortunadamente les dijo, id de compras, regresad al centro comercial, regresad a vuestras vidas normales, nosotros nos encargaremos de esto. Convertirse en espectador es una invitación al miedo. La ciudadanía consiste en luchar contra la política del miedo. La política de la ciudadanía, la política de involucrarse y asumir responsabilidades, es una forma mucho mejor de ocuparse del terrorismo que convertirse en espectadores y permitir que el gobierno nos robe nuestras libertades y nos robe nuestro multiculturalismo con la excusa de protegernos. Como su proyecto es asustarnos y hacernos estúpidos, mi problema es que he estado en Washington y estuve de pie en mitad de la noche en el monumento a Jefferson y pude leer la inscripción con la cita de Jefferson esculpida en el mármol. Miras para arriba, dentro de la cúpula, con la cita favorita en el punto más alto del edificio, que para leerla hay que echarse para atrás y lees: he jurado ante el altar de Dios hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre. Fuimos la primera nación en afirmar y establecer el principio de que la soberanía y en la última instancia el poder político reside en el pueblo. Ese es un concepto fundamental radical y a estos tipos no les gustan las implicaciones que tiene para el mantenimiento del poder y riqueza de una minoría e intentan destruirlo. Pero fracasarán. Yo le garantizo que fracasarán. El futuro no es un regalo, es un logro. Cada generación ayuda a hacer su propio futuro. Este es el desafío esencial del presente. Robert Fisher Kennedy. Fin. Colors that you fly, love just one nation.